Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ha sido, bueno, protagonista durante los últimos días porque el gobierno ha planteado la necesidad de recortes, la necesidad de una reorganización, reestructuración. Hay una enorme cantidad de temas que se han discutido, vinculados a propiedades, edificios, campos, lotes, retiros voluntarios, reducción de personal, etcétera, etcétera. Así que, por ese motivo, el INTA estuvo en el centro de escena durante los últimos días y en la jornada de este viernes se ha planteado una resolución a un conflicto que generó varias reuniones, varias discusiones en su consejo directivo, porque todo lo que el gobierno propone, en definitiva, igual tiene que votarse dentro del consejo directivo, que está integrado por presidente y vicepresidente del INTA y además una enorme cantidad de delegados de muchas entidades productivas. Una de ellas es CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, y allí está Sergio Melgarejo como delegado, que ha participado de estas reuniones y de este tipo de discusiones y debates. Sergio está en comunicación con nosotros, así que lo saludamos. Sergio Melgarejo, delegado de CRA en el Consejo Directivo del INTA. Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias, Sergio, por atendernos. No, por favor. ¿Qué conclusiones terminás sacando después de estas discusiones y todo lo que se ha planteado en torno a este organismo que es tan importante para el sector productivo y que el gobierno ha planteado con una necesidad de reestructuración? No, a ver, fue una serie de reuniones que tuvimos, la de ayer fue la más larga, donde se discutió el plan propuesto por el gobierno. Llevó 12 horas de debate y discusiones. Coincidimos en que hay que reestructurar, hay que reorganizar el INTA para hacerlo mucho más eficiente. Uh-huh. Y bueno, y en algunas de las cosas que nos proponían nos coincidíamos, y eso fue lo que llevó mucho tiempo discutir, ¿no? Claro. Y llegar a un acuerdo fue difícil, pero llegamos a un acuerdo en el cual no hay ni ganadores ni perdedores. Algunos lo consideran un empate, no me gusta hablar de eso, pero creo que nos fuimos los dos conformes con el resultado de todo este trajín que tuvimos. Claro. Hay algunas cosas como me imagino que las habrán planteado el minuto 1 de iniciar las charlas. Digamos, el INTA necesita una reestructuración. ¿En eso coincidieron todos? Sí. Hay que plantearse un INTA por ahí mucho más moderno, copiando un poco lo que pasa con otros institutos iguales que tenemos, con los que nos comparan siempre. Claro. Nosotros consideramos que hemos tenido logros importantísimos, los estamos teniendo, se está trabajando mucho. Seguro. Pero bueno, por ahí con otra mirada, hacer los cambios que se necesitan, pero el INTA sigue siendo líder en tecnología, en innovación. Eso no está en discusión. Claro. Está en discusión por ahí la reestructuración, como el gobierno lo ve, y nos alcanza a nosotros también el tema de recortes, el tema de personal, el tema de propiedades, y bueno, todo eso fue lo que llevó a discutir mucho tiempo, ¿no? Esto es una cuestión de opinión personal, la que yo voy a dar. Uh-huh. El gobierno en un momento lo que decía es que gran parte de los empleados entraron en la gestión kirchnerista, lo cual puede ser claramente un problema o una cuestión a resolver. A mí no me bastaba con que dijeran eso. Sí, por ahí coincido en que el organismo quizá en un momento se fue de mambo con la cantidad de gente que entró. No me alcanza como argumento decir, bueno, en esa gestión entró más gente y por eso estos tipos deben estar de más, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser que hayan entrado en cualquier gestión, no importa, pero si eran necesarios o si le hacen bien al organismo, brutal. Ahora, también es probable que hayan entrado una cantidad importante de gente y que gran parte del sueldo, como decía el gobierno, y en esto sí coincido, quizás se vaya en sueldos, como por ahí pasaba con el INCA, que se vaya en sueldo y no en innovación tecnológica o en servicio al sector productivo, como es el leitmotiv que tiene que tener el INTA. No, tal cual. Mira, hubo un ingreso de gente, pero también hubo un egreso muy importante de gente allá por el 99, claro. 2000, 2001. Claro. Bueno, y ahí en la gestión en ese momento del presidente Chepi, claro, esto fue en el primer gobierno de Néstor Kirchner, hubo un ingreso, pero, a ver, se equiparó lo que se iba, y yo te puedo hablar de mis 6 años que llevo en el Consejo Directivo, sí. Desde el 2015, 2016, nosotros mantenemos, y de más atrás viene, ¿no? Estamos manteniendo la planta que teníamos, que son los 6.500, 6.600 empleados que tiene INTA hoy. Claro.
El año pasado ingresaron 270 a INTA, pero fue por un convenio donde entraron toda gente ya con una preparación previa, ¿no? Entraron muchos doctores, mucha gente que está haciendo su doctorado dentro de INTA y muchos becarios que están haciendo carrera dentro de INTA, claro. que nosotros lo consideramos casi indispensables porque son el semillero. Tal cual. El INTA tiene una renovación, gente que se va, tal cual, gente que se retira, gente que se jubila, y bueno, y esa gente necesita que alguien continúe con lo que está haciendo, y bueno, y estos chicos que entraron son parte de ese equipo de gente que en algún momento se va a ir. Claro. Eso se cuestionaba, y bueno, lo que logramos fue armar una mesa de discusión. Tenemos alrededor de 75, 90 días, de ahora en más, para hacer una revisión de cada uno de los casos, pero no solamente los 270, sino revisar todo el plantel del INTA y ver quién tiene funciones que suman y ver quién no. Y eso como en cualquier otro trabajo, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, eso lo logramos porque nos estaban pidiendo, en realidad nos estaban pidiendo que todos los ingresos del 2023 queden afuera del instituto. Y claro. Bueno, y eso sí que no lo compartimos, y bueno, ese fue un eje de la gran discusión de ver. ¿No se supone que Pero ese bueno, análisis lo tiene que haber hecho el presidente saliente, Molina Hafford? ¿O no? ¿Qué es lo que lo estaban haciendo, estaba todo estudio, lo que pasa que por ahí ellos lo que piden más velocidad en esto, pero claro. Cuando se habla de personas hay que estudiar caso por caso, no es tan simple como una cosa es plantearlo y otra cosa es hacerlo. Claro. Y cuando se habla de personas y de su trabajo es mucho más delicado, por eso se necesita un estudio muy muy exhaustivo de cada una de las cosas, y ese compromiso lo tomamos nosotros como consejo, lo tomó la Dirección Nacional de INTA, y en eso vamos a trabajar, ¿no? O sea, y cuando hablo de la Dirección Nacional, hablo de la Dirección Nacional y toda la línea, ¿no? Claro. Los directores de las regionales, directores experimentales, directores de todos los directores que tenemos en el interior. ¿Puede funcionar el INTA con menos gente o podría funcionar un organismo como el INTA con menos gente? Y lo pregunto esto desde el punto de vista de que te consulto. ¿Cuánta gente es administrativa, indispensable, y cuánta gente creen ustedes que en realidad debería estar enfocada, cuántos recursos humanos deberían estar enfocados en el extensionismo, por ejemplo, o en el trabajo cercano al productor? No, eso está muy equilibrado, inclusive... ¿Sí? Nosotros tenemos un trabajo del Ministerio de Economía, se hizo en el 2023, y en el 2024 coinciden en que la dotación del INTA tendría que ser de 7.100, 7.150 empleados. O sea, está bien. Tenemos 6.500, claro, estamos por debajo de eso. Claro. Hay una relación que en el INTA se respetó hasta que se dejó de respetar, que era 3 personal de apoyo por cada un investigador, un extensionista. Okay. Porque es fácil, uno que recorre mucho, como en mi caso mío, ver a un investigador con la pala. Sí. Y, viste, está para investigar. Claro, claro. Esa relación no existe hoy, en algunos lugares no tenemos apoyo. Claro. Esa gente también se necesita en el INTA, pero después, en cuanto vos fíjate, cuando hablan de la concentración en Buenos Aires de gente de INTA, vos fíjate que en Buenos Aires tenemos el Instituto, está Castelar, está el INTA Central con toda la administración, y ahí tenés 400 personas trabajando, ¿viste? Claro. De los 6.500. Claro. El resto está en el interior del país. Vos fíjate que tenemos desde contenedores en la Antártida, que produce todas las hortalizas de hoja verde en hidroponía, sí, hasta una agencia en La Quiaca, ¿no? Abarcamos todo el país, ese territorio es muy amplio para que ocupa el INTA, y el INTA es necesario. En algunos lugares no es que no sea necesario, pero en algunos lugares tenés otras alternativas que no tenés en lugares puntuales. Vos al Alnea, y es el INTA, ¿viste? Claro, totalmente. O es la Pampa Húmeda, tenés otras alternativas para asesorarte, para adquirir tecnología, innovación. Pero sí, esa es la dotación que tenemos hoy. ¿Se podría hacer más eficiente? Seguramente que sí, por eso vamos a hacer una revisión y ver cada uno lo que hace y en qué está trabajando. Si bien lo tenemos al trabajo hecho, bueno, vamos a hacer un poco más exhaustivo en eso. Con respecto a las propiedades, al final, ¿qué se resolvió? Porque había dos cuestiones. Sí. Había las famosas 40 hectáreas hasta de Cerrillos en Salta, exacto, que el gobierno le cedió al gobierno provincial, y estaba el edificio de Cerviño. El edificio de Cerviño es un edificio que tiene el INTA desde acá del año 67, en uno de los lugares más caros de Buenos Aires, donde trabajan 140 personas. El gobierno
porque las propiedades no son del INTA, son de la AVE. Claro. Tenemos la tenencia nosotros, pero la AVE es la que dispone de lo que hay que hacer con eso. Claro. Plantea la necesidad de vender ese edificio porque es muy caro para la cantidad de personas que trabajan ahí. Y que eso nosotros no... A ver, eso no está en discusión. Lo que nosotros queremos sentarnos a discutir, bueno, le cedemos Cerviño y ustedes qué nos dan, ¿no? A ver, ¿dónde reubicamos a esas personas? Bueno, discutiendo mucho de eso, decidimos ceder Cerviño con la condición de que ellos nos van a dar un edificio cerca de donde está Intercentral para, a través, nos conviene a nosotros por la cercanía de todos los equipos de trabajo, y a su vez, por un decreto que hay, la venta de ese edificio generaría ingresos al INTA, ¿no? Porque claro, de lo que se venda el edificio, el 70% iría a la cuenta de INTA, ¿no? Okay. Y que nos vendría muy bien. Claro, seguro. Recuperar laboratorios, hacer algunas inversiones que son hoy por hoy inalcanzables con el presupuesto que tenemos, ¿no? Sergio, yo, por último, vos con tu experiencia como parte del sector agropecuario, como un conocedor del sector del rubro, ¿crees que el INTA en estos últimos años ha mostrado todo su esplendor en cuanto a lo que puede dar o lo que debería dar como instituto? Y te lo pregunto, por ejemplo, porque el INTA, si no me equivoco, no tiene una variedad de soja, por ejemplo, que haya investigado cuando es el principal cultivo de la Argentina, o por lo menos si está ahora, tardó muchos años en hacerla, cuando la soja ya digamos, ha despertado en la Argentina hace muchísimos años. Por eso te pregunto, ¿está bien el INTA en su investigación? Sí, yo creo que sí. ¿Sabés lo que pasa también? Hay una cuestión que donde hay un límite del INTA, que es cuando empieza a competir con el privado, porque la idea no es competir con el privado. Por ejemplo, nicho. ¿Y cuál es la idea entonces? Como, por ejemplo, las sojas que no son genéticamente modificadas, sí, son todas variedades de INTA, y hay un clúster que se dedica a eso y nos trabaja muchísimo el INTA y es líder en esas variedades. Yo no sé si el INTA tiene que salir a competir, que por decirte de alguien. No es un chivo, pero con Don Mario, sí, claro, con Monsanto, principal generador de semilla en el mundo. Yo creo claro, yo creo que el INTA por ahí sí se tendría que preocupar, y de hecho lo hace, en hacer incluso maíces con bajo requerimiento para hacer en lugares donde, no sé, Monsanto no se va a poner a investigar hacer un maíz que de 5.000 kilos en un lugar donde no llueve, ¿viste? Sí, sí. Y el INTA sí por ahí lo hace. No, tenemos investigaciones muy, muy, muy importantes y en marcha y con logros muy importantes para la producción a nivel nacional. Cuando uno ve muchos de los logros que tuvo en el INTA, se justifica ampliamente tener un instituto como el que tenemos y que sea referente a nivel mundial, ¿no? Tenemos técnicos del INTA desparramados por todo el mundo dando llevando los conocimientos, ¿no? Súper respetados en todo el mundo, sí, históricamente. Y sí, totalmente, sí, tenemos. Y acá también tenemos grandes técnicos trabajando que son referentes a nivel internacional. Muchos lamentablemente se fueron en el último tiempo. Sí, porque también hay una realidad y tiene que ver con lo económico, ¿no? Los sueldos que pagan hoy el privado son inalcanzables por ahí para un instituto del Estado, pero también muchos se quedaron porque tienen la camiseta puesta y es la gente con la que queremos seguir trabajando y defendiendo, ¿no? Qué situación difícil, ¿eh? Porque sí, es compleja. hay una familia atrás de cada profesional, seguramente. Exactamente. Y eso después se discute en la cocina de cada una de las casas. Debe ser tal difícil. Cual. Yo creo que alguien que toma la decisión de irse de un instituto como el INTA, ¿no? Porque antes entrar al INTA era todo un privilegio, te daba mucho prestigio. Exacto. Y entrabas al INTA y te jubilabas en el INTA, es como pasaba en el banco, ¿viste? Entrabas en el banco y hacías tu carrera en el banco. Pero bueno, ahora hay otras cosas afuera que por ahí son más te seducen más, y eso tiene que ver con lo económico, y por ahí tomas la decisión y te vas, y está bien. Nunca perdemos el contacto con esos técnicos porque siguen en contacto con el INTA, pero sí, hemos perdido técnicos muy valiosos. Ojalá que todo termine con tener un mejor INTA, que es lo que seguro, esa es la idea. Argentina necesita. Sí, totalmente de acuerdo, y eso lo que estamos buscando, ¿no? Y cuando, hablamos de reestructuración o por ser más eficiente, tiene que ver con eso, ¿no? Si estamos en un INTA ágil, menos burocrático, más cerca del productor, más cerca del privado también, tenemos muchísimos convenios con el privado, el privado se nutre mucho de lo que hace el INTA. Totalmente. Y
y bueno, habría que multiplicar todo eso que te cuento y hacer un INTA más grande, más que brille mucho más. Claro. Y poder demostrar el potencial que tiene, ¿no? Gracias, Sergio, por la charla. Un placer haber conversado con vos. Gracias por habernos atendido. No, por favor, te mando un saludo grande. Igual, Buen fin de semana. Igual. Sergio Melgarejo, el delegado de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, dentro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10.